Padre, te damos gracias porque en ti aprendemos continuamente. En tu palabra encontramos la luz para nuestras vidas, la enseñanza para nuestros caminos, el aprendizaje continuo que nos da la libertad que tanto anhelamos. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tu palabra, Señor, edifica nuestras vidas, porque en ti lo tenemos todo. Gracias por esta oportunidad de estudiar y aprender más acerca de ti. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Como el ejercicio era el Salmos 43, entonces vamos a revisar varias cosas en esta noche. Por un lado, vamos a revisar los recursos que podemos utilizar. En este ejercicio yo utilicé dos recursos. Uno, el portal de la Biblia, para hacer algunos paralelos, y otro, el diccionario como tal, un diccionario secular normal. Pero también utilicé la siguiente metodología. ¿Qué fue lo primero que hice? Una lectura contextual, es decir, una lectura del capítulo completo, en ese caso porque es un Salmos. Lo segundo que hice fue buscar significados. Lo tercero, hacer una comparación. Lo cuarto, un análisis. Lo quinto, una síntesis. Y lo sexto, unas conclusiones. Entonces vamos a seguir esta metodología paso a paso. Primero que todo, la lectura contextual. Entonces, para ello me voy al navegador y el navegador voy a buscar la Biblia, el portal de la Biblia. En este caso, yo puedo escribir aquí Salmos 43 o puedo buscarlo aquí donde dice la lista de libros y puedo buscar aquí los Salmos y aquí buscar 43. Cualquiera de las dos formas me va a dar el mismo resultado. Si yo lo escribo en esa caja de texto, en la versión Reina Valera 1960, y le doy Enter, me va a buscar esa parte. Luego voy a hacer una lectura contextual, es decir, voy a ubicarme en todo el capítulo 43. Y lo voy a leer paso a paso. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, una vez que hice ese primer paso de una lectura contextual, puedo volver a leerlo nuevamente y puedo volverlo a leer una tercera vez. Eso es lo que se llama una lectura crítica, donde voy paso a paso apropiándome de todo este texto. En este tiempo no voy a hacer esas tres lecturas, pero ya hice una segunda lectura en lo personal. Dentro de todas esas palabras que hay aquí, hay una que me atrae la atención, que no conozco muy bien el significado. Luego debo acudir hacia el significado de esa palabra. Entonces puedo empezar a buscar el significado de la palabra. Y para ello voy a buscar la palabra abatimiento. Entonces aquí la tengo, abatimiento, la busco en un diccionario y aquí me da el significado de esa palabra que me permite a mí tener una idea más cercana a lo que estaba experimentando el salmista. Dice que la palabra abatimiento es el estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Miremos que el salmista estaba pasando por una situación muy difícil que le llevó a este abatimiento, a perder su fuerza, tanto su energía como el estado anímico estaban muy decaídos. Ya teniendo una claridad, según el diccionario, de lo que es estar abatido, tener abatimiento, y por eso la foto ilustra muy claramente eso. Estamos en esa posición donde no queremos hablar con nadie, donde nos encerramos, donde nos abatimos completamente en un sillón, en la cama, en un rincón,
en un lugar, cerramos los ojos, cruzamos los brazos y el mundo se nos vino encima. Esa es la experiencia de una persona que está pasando por abatimiento. Una vez entonces que ya he buscado los significados, empiezo a hacer una comparación de este mismo Salmos. Y aquí tengo el Salmos 43 en la versión Reina Valera, pero quiero compararla con otra versión para ir haciendo un paralelismo. Aquí tengo la herramienta, agregar paralelismo, y tengo la posibilidad de escoger la traducción que quiera. Entonces puedo tener esta o alguna otra traducción o cambiarla. Aquí tengo un listado de traducciones y aquí tengo otro listado y puedo hacer el paralelismo verso a verso. Pero entonces vamos a ir uno a uno comparando lo que dice en una versión con la otra. Mientras leíamos la Reina Valera, fíjense que en la Nueva Traducción Viviente dice: declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti, rescátame de estos mentirosos injustos. Y buscamos otra versión, quizás vamos a buscar la Nueva Biblia, a ver qué dice. Oh Dios, defiéndeme de las acusaciones de estos implacables hombres mentirosos, porque tú eres Dios mi único refugio. Y sigue hablando. Miramos otra traducción, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente, a esa ya la habíamos mirado. Vamos a ver por aquí busquemos otra, creo que la teníamos por acá. Y vamos a seguir buscando. Quiero encontrar unos lenguajes que me aclaran un poco más la situación que estaba viviendo el salmista. Aquí está hablando de júzgame, oh Dios, pero hay otras versiones que hablan un poquito más claro. Miremos a ver, versiones. Bueno, aquí hay una versión que me parece un poco interesante. Recordemos que todas estas versiones son traducciones de los originales o de algunos que han sido muy antiguos. Luego la traducción nos va dando una visión de lo que estaba viviendo el salmista. Mientras aquí dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Aquí dice, Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Aquí el salmista tiene una percepción de sí mismo de que él es inocente, que él no es culpable, que todo lo que lo acusan los demás no tiene razón de ser. O sea, él se considera una persona intachable. Y ese aspecto es muy importante de tener en cuenta. Busquemos otra versión, a ver si encontramos alguna otra versión que nos dé un poquito más de claridad. Vamos a ver la palabra. Vamos a seguir buscando. Eso es asunto de paciencia, de leer una y otra versión bíblica hasta que encontremos alguna que de pronto nos dé mayor claridad. Vamos a mirar una versión que no hayamos visto. Bueno, todas dicen aparentemente la misma situación. Pero en sí mismo el salmista se consideraba una persona justa. Por eso le dice a Dios, Señor, defiéndeme, yo soy una persona justa. Esa era la propia percepción que tenía el salmista. En el versículo 2 dice, tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? Mira la situación que viene aquí. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mire ese aspecto tan importante. Primero, se justifica, yo soy santo, yo soy bueno, yo soy una persona correcta, no he fallado. Y luego le dice a Dios, ¿por qué me has rechazado? Y en esa dice, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Es cuando nosotros le cuestionamos a Dios. Luego dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Dice el verso 4, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme?
¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces, ya hicimos un paralelismo, estuvimos comparando varias versiones y esto nos demanda muchísimo tiempo. Aquí no lo vamos a dejar hasta ahí, pero les recomiendo siempre que hagan paralelismo, vayan verso a verso hasta que tengan una claridad muy buena de lo que es el versículo. Una vez que se ha hecho la comparación, entonces a la vez que voy comparando, voy haciendo el análisis de la situación. Y una vez que voy analizando verso a verso, que fue lo que acabo de hacer, entonces debo hacer una síntesis. Y esa síntesis la estoy colocando acá. En el primer lugar, en el primer versículo, lo que encontré fue una autojustificación. El salmista se estaba justificando a sí mismo. Él estaba diciendo, yo soy una persona buena, Dios mío, defiende mi causa, defiende mi justicia. Le estaba pidiendo a Dios eso porque él se consideraba muy bueno. En el versículo 2, él le hace un reclamo a Dios. Y eso nos suele pasar a nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por una situación de abatimiento, primero nos justificamos. ¿Por qué yo? ¿Cierto? Segundo, le reclamamos a Dios. ¿Por qué me has dejado solo? Tercero, en el versículo 3, le hizo una petición a Dios. En el versículo 4, hizo una alabanza a Dios. Y en el versículo 5, tomó una decisión. Volvamos a mirarlo a la luz de esta síntesis, ¿qué fue lo que pasó? En el primer versículo, se autojustificó. En el segundo, dice que reclamó a Dios porque me ha rechazado, porque debo andar de luto, y eso lo hacemos nosotros normalmente cuando estamos en abatimiento. En tercer lugar, hace una petición. Eso lo hacemos nosotros. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. En el versículo 4 hace una alabanza. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Lo mismo dice en esta otra versión, está alabando a Dios. Fíjense que hay un paso a paso. Y en el versículo 5 viene esa parte que es una reflexión que él hace de la situación que está viviendo, toma una decisión. Reflexiona, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Está hablando consigo mismo. Está analizando la situación, está reflexionando consigo mismo. Y toma una decisión, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mire cómo es un proceso. Aquí hay 5 pasos que el salmista da en un periodo donde él está en abatimiento. Primero se justifica, segundo le reclama a Dios, luego le hace una petición, luego decide alabar a Dios y en quinto lugar reflexiona y toma una decisión. ¿Esto qué me lleva a mí? Aprender del salmista. Si él pasó por un periodo de abatimiento, yo puedo seguir estos pasos para salir de ese abatimiento. Entonces, con base en esa información que yo he tomado, donde hice lectura contextual, buscar significados, hacer comparación, hacer análisis y síntesis, debo llegar a unas conclusiones que me deben servir a mí para la vida personal. Y esas conclusiones parten de esta síntesis, y aquí las tengo. ¿Cómo salir del abatimiento? Le podría yo llamar a una predicación. Y en ese caso, predicarme a mí mismo. Y si comparo yo lo que dice Filipenses 4, 6, 7, cuando yo les he enseñado sobre el desahogo del alma, donde dice, por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros pensamientos y vuestros caminos delante de Dios. Es decir, en este versículo, Filipenses 4, 6, 7, hay una comparación entre eso y el Salmos 43. Los dos están hablando de un proceso que nosotros debemos seguir para salir del abatimiento. Primer paso, desahoga tu alma, es decir, ora. En esa oración, tú debes ser sincero, como lo fue el salmista. Él se creyó santo, se creyó puro, y tú
tú también tienes que ser sincero delante de Dios y decirle lo que hay en tu corazón. Una vez que te asinceres con Dios, que saques de dentro de tu corazón eso que te está carcomiendo y se lo digas de corazón, entonces ya tú puedes pedirle a Dios. Y una vez que le hayas pedido a Dios, entonces empiezas a agradecerle a Dios por eso que Dios te va a conceder. Y dice en Filipenses que vas a experimentar la paz de Dios. Entonces, primero, desahoga tu alma, es decir, ora. Eso es una verdadera oración de sanidad. Eso es una oración que te va a sanar el alma. Y en segundo lugar, ponte a reflexionar. No te quedes ahí, ponte a reflexionar como lo dice el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? O sea, empieza a reflexionar de todas las cosas que Dios te ha dado, de todas las cosas de las cuales Dios te ha protegido, en todos los momentos difíciles donde Dios ha estado contigo. Reflexiona, recapacita. Y en tercer lugar, decide confiar en Él y esperar. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Nosotros no estamos para vivir a la ligera. Siempre que vivamos una experiencia como la del salmista, de estar en un estado de abatimiento, desahogo mi alma, reflexiono sobre todas las maravillas que Dios me ha permitido experimentar y tomo decisiones. Y las decisiones es levantarme de ese sillón, las decisiones es salir de esa cama, las decisiones es salir de ese encierro, decidiendo también a su vez confiar en Él. Y confiar en Él es depositar en Él mi fe y esperar que Él obre. Es que no tiene que ser en el tiempo mío, es en el tiempo de Él y en la forma como Él lo va a hacer. Entonces, miren, fíjense en cómo paso a paso hemos llegado a estas conclusiones, siguiendo una metodología muy sencilla que seguramente si usted la aplica, podrá sacar muchísimas más enseñanzas de ese mismo capítulo. Aquí no termina la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí no termina, y en esto no solamente se resume el Salmos 43. Muchísimas enseñanzas personales Dios te puede dar si escudriñas esa palabra de Dios. Entonces voy a recapitular qué es lo que podemos hacer en ese caso. Lo uno, utilizar recursos, importantísimo. Aquí he colocado dos, pero seguramente tú podrás utilizar muchísimos otros recursos como las referencias cruzadas, que son también muy importantes, como comentarios bíblicos, que también son muy importantes. Lo otro, sigue una metodología. Lee el contexto, lee los versículos anteriores, los posteriores, trata de conocer la situación que estaba viendo el salmista a través de comentarios bíblicos, es importante. Busca significados que no conozcas, o sea, palabras que tú ni idea, no tienes claridad acerca de esos conceptos. Haz una comparación o un paralelismo de esas citas bíblicas para que encuentres en las diferentes versiones que te dé claridad de lo que está escrito en esos versículos. Y a la medida que vas comparando, vas analizando la situación, vas analizando verso a verso, palabra a palabra, hasta que logres llegar a una síntesis, resumir en unas pequeñas palabras todo lo que has encontrado en ese estudio bíblico. Y a la postre, en el punto número 6, llegar a conclusiones. De esa forma, entonces, tenemos un significado, tenemos una síntesis partiendo de un análisis y tenemos ya unas conclusiones que pueden ser personales o pueden ser transmitidas a una congregación. Pero como estamos aprendiendo a estudiar la Biblia para nosotros mismos, que en primer lugar nosotros tenemos que ser edificados para luego edificar a otros, entonces puede que encuentres estas enseñanzas o puede que encuentres otras enseñanzas complementarias. La palabra de Dios es demasiado rica, demasiado sabia, tiene muchísimo para cada uno de nosotros. La próxima enseñanza que tenemos es una pregunta, ya no es un versículo. Quiero que te preguntes, y a la luz de la Biblia,
des respuesta a este interrogante. Y sobre eso vamos a estar hablando dentro de 8 días. ¿Cómo se sostenían económicamente los apóstoles y misioneros de la iglesia primitiva? No quiero que me contestes a la ligera. No quiero que te contestes rápidamente y apresuradamente. No quiero que contestes esta pregunta a la luz de lo que has aprendido de pastores y predicadores y libros. No. Quiero que esta pregunta la respondas a la luz de la Biblia, a la luz de lo que dice la Biblia sobre la forma como los apóstoles y misioneros de la iglesia primitiva estaban sosteniéndose económicamente. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, son esos primeros cristianos que fundaron iglesias por toda la parte del Mediterráneo. Entonces, que te preguntes incluso cómo se sostenía Jesús y sus discípulos, cómo se sostenía Pablo, cómo se sostenía Pedro, cómo se sostenía Santiago, cómo se sostenían todos estos hombres, siervos de Dios que estaban predicando por todo el Mediterráneo la palabra del Señor. Y esa respuesta la vas a encontrar en la Biblia, pero para ello tendrás que ser muy detallista o muy juicioso, acudir a muchas herramientas para poder lograr la respuesta a eso. Y déjame decirte, la respuesta a esta pregunta te puede hacer verdaderamente libre. Recuerda que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.